Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido y es un placer, como siempre digo, y tú dirás, ¿siempre lo estás diciendo? Bueno, es que siempre es un placer poder encontrarme contigo, poder introducirme, colarme, pasar a tu casa o desde donde me estés viendo por medio de la tecnología, por medio de una tableta, por medio de un teléfono, por medio de una computadora y bueno, desde donde me estés viendo y desde el lugar desde donde me veas. Por cierto, nos ven desde Guatemala, nos ven desde Perú, nos ven desde España, desde Málaga. Mi primo me dijo, hey, saluda, di que también te vemos por aquí, porque... Y digo, bueno, el próximo vídeo lo estaré diciendo. Así que, bueno, pues es un placer de verdad que podamos estar haciendo comunidad. Les mandamos un saludo a todos desde aquí, desde Denia, desde la Iglesia Bautista Montesión. Y bueno, por supuesto, a los hermanos de la Iglesia Montesión, un abrazo. Aquí estamos todos conectados, como cada martes. Muy bien, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal has estado? ¿Qué tal ha ido tu domingo? En las reuniones diversas, cada uno en las iglesias donde han estado. Nosotros pues estuvimos gozando de una reunión muy edificante. Y bueno, ¿cómo ha estado tu lunes? ¿Cómo estuvo tu comienzo de semana? Y bueno, ¿y cómo llevas tu martes? Deseo que muy bien en todo, deseo que la paz y la bendición del Señor esté sobre tu vida siempre. ¿Tienes tu Biblia abierta? Bueno, pues si no la tienes, ve por tu Biblia, y vamos a abrirla en el Evangelio de Marcos. Si me estás viendo en otro momento del día, sea en tu mediodía o sea en tu noche, como algunos hermanos me han dicho, mira, yo te veo por la noche porque, bueno, pues estoy trabajando, obviamente no puedo, claro, entonces, aunque dice desayuno con Biblia, bueno, pues tú cena con Biblia, no, todo está bien. Lo importante es que podamos tener este tiempo de reflexión juntos. Pues sin más dilación, voy a preparar por acá algunas notas que quiero poder tener hoy contigo, algunas notas de reflexión. Abre tu Biblia, como he dicho, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6. Y vamos a reflexionar acerca de un suceso, un episodio que el Señor Jesús atravesó. Sin más dilación, vamos al texto bíblico. Y bueno, pues acompáñame si puedes en la lectura. Dice así, Marcos capítulo 6, versículo 1. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Versículo 7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os reciben, ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo los discípulos predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera
a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Vamos a dejar la lectura hasta aquí, porque quizá no nos vamos a meter desde el versículo 7 hasta el 13, sino que vamos a estar reflexionando desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Pero he agarrado esto para tener un poquito más de contexto. Dice el texto, en el capítulo 6, versículo 1, dice que salió Jesús de allí y vino a su tierra. Todos recordamos el contexto, lo que estuvimos hablando el martes pasado y el martes antepasado, que estuvimos viendo todo el capítulo 5. Y hay un contraste en el capítulo 5 y en el capítulo 6. El capítulo 5 podemos decir que es el capítulo de la fe activa. Y Marcos en el capítulo 6 hace un contraste. Parece que es el capítulo de la fe faltante. Capítulo 5, la fe activa. Capítulo 6, la fe faltante, la fe ausente, la fe que no está. Capítulo 5 podemos ver el endemoniado de Gadara que fue sanado y como las personas de aquel lugar le dijeron, no, vete de aquí. Pero este hombre quiso ir con él, déjame ir contigo. Jesús le dijo, no, vete y anuncia a tu casa y a los de tu entorno las cosas que Dios ha hecho por ti. Fe activa. Luego Marcos va a hablarnos sobre la mujer con flujo de sangre y el principal de la sinagoga, Jairo, que su hija estaba enferma, la fe activa. En estos dos casos, la fe activa, y Jesús se asombraba de la fe. Ahora va a haber una contraparte. Marcos dice en el versículo 1 del capítulo 6, Jesús salió de allí y vino a su tierra. Posiblemente, no se nos dice a dónde, no se nos especifica, pero obviamente posiblemente estamos hablando de Nazaret, ¿no? Jesús quiere ir a su tierra, es su tierra, todo lo que ha estado haciendo por alrededor del pueblo de Galilea y la región de los Gadarenos, también quiere reproducirlo y hacerlo en su tierra, donde están los suyos, los cercanos, donde se crió. Pero también es posible que Jesús quiera ver a su familia. Hemos visto que anteriormente, en capítulos anteriores, que la madre de Jesús y sus hermanos fueron a por él porque decían, está fuera de sí, se le está saliendo de las manos todo esto, ¿no? Y Jesús posiblemente quiere ir y de hecho va. Y dice que sus discípulos le seguían. Y llegando el día de reposo, como buen judío, Jesús, como buen hijo de su tiempo, como buen judío, iba a la sinagoga en sábado. Dice que comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿pero de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les da? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿Cómo sabían si Jesús dice el versículo 5, y no pudo hacer allí ningún milagro? ¿Cómo sabían ellos que Jesús estaba haciendo milagros? Claro, lo que ocurre es que ellos escuchaban todo lo que se habla acerca de este Jesús, compañero nuestro, vecino nuestro, se ha criado aquí entre nosotros. Mira todas las maravillas que se hablan de este Jesús, desde que salió de Nazaret, desde que salió de aquí, todo lo que se habla acerca de este hombre. Imaginémonos en nuestro tiempo, para poner así una comparación. Bueno, no sé tú si habrá salido de tu tierra algún personaje famoso, pero imagínate, un personaje famoso de nuestro tiempo es hijo de un lugar, Antonio Banderas, digamos, Antonio Banderas, ¿no? Para ahí hacerle un saludo para Málaga. Antonio Banderas, hijo de Málaga, hijo de malagueños, famoso, se crió allá entre ellos y de golpe porrazo, me refiero, pues salta a la fama, salta al estrellato y se va a Estados Unidos y es un director de cine y un actor súper famoso. Pero es hijo de su tierra. Y ese Antonio Banderas seguramente jugó con personas que aún están por allá. Sin embargo, todo se habla acerca de Antonio Banderas
Y los vecinos pueden decir, bueno, este Antonio Banderas era vecino nuestro, ¿no? Se crió aquí jugaba la pelota de niño, aquí con los vecinos, y inclusive alguien puede decir, no, si jugábamos juntos a la pelota en la calle cuando éramos niños. Pues algo así sucedió con Jesús. A Jesús le estalló una fama de que todo el mundo iba tras Jesús porque este hombre es distinto a todos los demás. Este hombre no habla como los demás teólogos del tiempo. Este hombre tiene autoridad cuando habla. Las acciones, las señales que hace, cómo sana a los enfermos, cómo demonios son sacados de personas endemoniadas. Este hombre no es normal. Y esa fama se extendió y llegaba a oídos de su pueblo, de su ciudad. Dice que, versículo 2, llega el día de reposo, sábado, y Jesús va, como de costumbre, con su familia, a enseñar a la sinagoga. No, va a la sinagoga, pero se le da el paso para que enseñe. Es reconocido, Jesús, lo conocemos, es el Jesús de toda la vida, pero indudablemente se ha convertido en un maestro. Entonces le dan paso, de alguna forma le dan paso para que enseñara en la sinagoga. Y dice que muchos, oyéndole, se admiraban, pero al mismo tiempo de la admiración, al mismo tiempo era como una admiración de doble sentido. Estamos admirados, ¿cómo es posible? ¿Cómo habla? ¿Qué bien se expresa? ¿Con qué autoridad habla? Pero al mismo tiempo decían, ¿pero de dónde tiene estas cosas? ¿Cómo es posible? Si este es el Jesús, si este Jesús, como dicen aquí en el versículo 3, ¿no es este el carpintero? ¿No es hijo de María? Hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Quizá muchos de nosotros no hayamos caído en la profundidad que este texto tiene. Jesús decía, versículo 4, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Jesús acogió un proverbio que decía, si al final no tienes honra en tu casa, te aprecian más los de fuera que los de tu misma casa, tus mismos vecinos, tus mismos familiares. ¿Qué sucede en este texto? Sucede algo muy profundo. Jesús quiere ir a su casa, quiere ir a su tierra, porque uno ama lo suyo también. Jesús se crió en Nazaret, se crió en los contornos de Nazaret y está haciendo ministerio en los alrededores de Galilea, en otros lugares un poquito más lejanos, pero él quiere también en su casa con los suyos, quiere dar, sanar, llevar la luz a los suyos, porque eso es propio de cada persona. Llega, está con los suyos, supongo que cuando llegó con sus discípulos pues tiene alegría de llegar a casa, ¿no? de ver a su familia. Y en el día de sábado pues va a la sinagoga con los suyos, inclusive con su familia, y empieza a enseñar. Y de golpe porrazo la gente se está maravillando, pero también están teniendo pensamientos dobles. Pero ¿cómo? ¿Este es Jesús? Pero ¿cómo puede hablar así? O sea, ¿cómo es posible que tenga esta autoridad? Pero si este es Jesús, ¿no es este el carpintero? Aquí viene el punto. Nazaret era una región poco valorada por los judíos. De hecho, Natanael, cuando Felipe le dijo, oye, mira, hemos encontrado al Mesías, y él dice, de Nazaret puede salir algo bueno de allá. O sea, no, esa región no puede salir algo bueno de allá. O sea, Nazaret no era una región muy en vanguardia, ¿no? Podríamos decir hoy, no era un lugar de mucho peso en ese sentido, de populismo, ¿no? Y aparte de eso, lo que dicen aquí la expresión que dicen, ¿no es este el carpintero? Esto no es una expresión de honra, sino es más bien una expresión de burla, una expresión de desprecio. Miren, normalmente nuestras versiones vierten la palabra
tecton, que es en griego, tecton, la vierten como carpintero. Pero no es muy apropiada. O sea, no está mal traducida, por supuesto que no, pero no es la más apropiada. ¿Por qué? Porque tecton puede significar carpintero, efectivamente, persona que trabaja con la madera. Puede significar también constructor, aquella persona que trabaja en construcción, o puede significar artesano, una persona que trabaja de varios formatos con las manos, ¿no? Nazaret no es una región muy maderera, por tanto, lo más sensato pensar es que cuando dijeron, no es este el tecton, o sea, en griego, el carpintero, no, más bien, o sea, sería más correcto decir, no es este el constructor, no es este el que trabaja con las manos, no es este el que lo hace todo, o digamos, un hácelo todo, ¿no? En el sentido de que Jesús posiblemente construía casas, Jesús posiblemente iba a las canteras a picar piedra para construcción, también haría arados con la madera, o sea, varias cosas. Era una persona, podríamos decir, como decimos, un manitas, ¿no? Una persona, un artesano que sabe hacerlo con las manos, ¿no? Todo bien, trabaja de esa forma. Pero no era una profesión de élite. Más bien, los tecton eran personas humildes. Entonces, el hecho de decir, no es este el constructor, nosotros hoy, con nuestra visión, nuestra cosmovisión actual, podemos decir, bueno, constructor, pues ganaría bastante dinero, porque bueno, los constructores en nuestro tiempo tienen buenos dineros, tuvieron épocas muy buenas y tienen buenas casas y viven bien. No era el caso, por eso nosotros siempre que vayamos a la Escritura tenemos que ver qué sentido tenía la palabra o la expresión, la idea que conforma esta palabra en el contexto del tiempo de ellos. Un constructor, un tecton, no era una persona muy adinerada, no era una persona acaudalada, era más bien una persona humilde, muy humilde. Jesús es una persona humilde. Jesús vivió en una humildad grande. No eran personas pudientes. Jesús no fue una persona pudiente, como algunas de las teologías de la prosperidad dice. Jesús vivió en una ciudad sin relevancia prácticamente. Jesús siguió la costumbre del oficio de su padre José. Esto, en el tiempo judío los oficios se transmitían de generación familiar. Por tanto, podemos ver que Jesús, al no ser de una ciudad prominente y tener un oficio bastante común, o sea, en el sentido bajo, no acaudalado, pues era una persona que se podía, de hecho, en su ministerio, Jesús tenía una afiliación, una inclinación preeminente por los pobres, por los desvalidos, por los huérfanos, porque él se podía ver reflejado en ellos. Él fue una persona pobre. Jesús no fue una persona rica, no fue una persona poderosa. Entonces, ellos dicen, pero no es este el tecton, no es este el carpintero, no es este el constructor, no es este el albañil, podríamos decir hoy en nuestros días. Por supuesto que un albañil en nuestros días no era lo mismo que en aquellos días, ¿no? Salvando la distancia. Pero, de hecho, le dicen otra cosa. No es hijo de María. Miren qué interesante. Esto estaba dicho en forma de insulto. De alguna forma, de alguna manera, en la vida de Jesús, y de hecho más adelante en una confrontación que tiene Jesús con unos fariseos, ellos le dicen, nosotros no somos hijos de fornicación, un padre tenemos, como diciéndole, tú tienes una dudosa ascendencia.
Nosotros sabemos quién es nuestro padre, pero de ti no se sabe quién sea tu padre, como diciendo, conocemos tu madre, María, pero José no era tu padre. Entonces, ¿cómo viniste tú? Ahí hubo algo raro en tu familia. Esto es lo que quieren decir aquí. No es este el carpintero, no es este el tectón, no es hijo de María, no están nombrando al padre, algo que tendría que haber sido normal, pero en este caso lo están usando como que nos da a pensar de que el pueblo tenía un pensamiento de la familia de Jesús un tanto dudoso, en el sentido de, ¿qué pasó ahí, María? ¿Qué pasó ahí, José? Y se asombran, se asombran, se asombran tanto que no son capaces de contemplar esta figura de Jesús que les llega, todo esto que les viene a sus oídos, todas estas cosas grandiosas que Jesús está haciendo, ellos son incapaces de ver el poder de Dios que emanaba de él, porque no pueden dejar de mirar los prejuicios. No pueden dejar de mirar a Jesús con desprecio. Pero si este es Jesús, hombre. Pero si este es hijo de María, no sabemos quién es su padre, la comidilla del pueblo, ahí siempre las murmuraciones de los pueblos, ¿no? Y Jesús decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Porque sus hermanos tampoco creían en él al principio. Y dice, y no pudo hacer allí Jesús ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Se fue. El Jesús rechazado. El Jesús escupido. El Jesús insultado. El Jesús mofado. Y este relato expresa la visión general del pueblo judío, del pueblo de Israel, ante la venida del Mesías, la incapacidad de ver ese pueblo que efectivamente el Mesías prometido había llegado. Y Jesús decía, si no me creéis, creedme por las mismas obras que hago. O sea, no me creáis por mí mismo, no os quedéis con mi fachada, no veáis que soy uno de ustedes, y por eso me margináis o me despreciáis o me infravaloráis, sino, bueno, las señales que hago tienen que hablar por sí mismas. No. Nada de eso. El Jesús rechazado, el Jesús infravalorado, el Jesús despreciado, el Jesús escupido y finalmente el Jesús crucificado. Ese mismo pueblo que iba detrás de él, que querían en un momento dado lo quería hacer rey, ese mismo pueblo que iba detrás de él, Jesús le dice muchas veces, ustedes venís porque coméis gratis, pero trabajad por la comida. Ese mismo pueblo que hablaba unos días antes, Hosanna al Hijo de David, gloria a Dios en las alturas, es el mismo pueblo al final que le dice, crucifícale. El Jesús rechazado. Y es que Jesús parece que no encaja en el sistema que las personas se han montado. Parece que Jesús es el eterno excluido. No encajas aquí, Jesús. Como los de Gadara. Señores, este hombre Jesús ha hecho un milagro entre ustedes. Ha sanado a este endemoniado que ustedes no podían con él. No. Ellos no pueden ver eso, sino que ven que Jesús trastornas todos nuestros planes. No te queremos aquí. Aquí sucede exactamente lo mismo. ¿Cómo es esto? Si este es el de siempre, es el de aquí, es el que tiene
esta dudosa reputación familiar. Prejuicios, 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 prejuicios. Y eran incapaces de ver todo lo que habían escuchado de los milagros que éste hace. ¿Cómo es posible? Mira los versículos, el versículo 2. ¿Qué sabiduría es esta? O sea, la gente se extrañaba. Pero ¿qué sabiduría es esta que les daba? ¿Y estos milagros que hacen? Yo me pregunto algo. Vamos a ver. ¿Cómo es posible que estés viendo milagros y dudes? ¿Cómo es posible que te lo pongan delante, toma, y seas incapaz de verlo? El Jesús desechado. El Jesús infravalorado. Pero ese Jesús de aquí, de este texto que estamos leyendo, es el Jesús actual que también sigue siendo rechazado. Sigue siendo rechazado por Israel, pero sigue siendo rechazado por la sociedad. Porque la sociedad no termina de entender que ese Jesús es la respuesta. La sociedad, miren, estamos en tiempos de COVID. Sinceramente yo esperaba, como dijo un predicador, Bill Graham, dijo, un poco triste, dijo, yo me esperaba que esto del COVID rindiera a las personas a Dios. Yo me esperaba que esto del COVID y la incapacidad humana para hacer frente a todo esto terminara por rendir a la gente a Dios y las personas reconociendo que te necesitamos, Jesús. Pero al final no. Al final las personas no pueden, no quieren entender, no quieren ir a ese Jesús porque no quieren rendirle cuentas a ese Jesús, porque tienen demasiados prejuicios de ese Jesús. Este Jesús, pero no es este el carpintero. ¿Hoy qué dirían? Ese Jesús, pero no es este el que, digo, lo que diría la sociedad. No es este el que me va a tachar de pecados. No es este el que me va a decir tienes que cambiar. No es este el que va a decir la homosexualidad fuera, eso es pecado. No es este el que va a decir la infidelidad fuera. No es este el que va a retorcer toda mi esquema de pensamiento y de vida. No quiero a este Jesús, porque al final, hermanos y hermanas, amigos y amigas, el ser humano quiere vivir bajo su propia cuenta, riesgo, sin darle cuentas a nadie. Ese es el problema. El ser humano no quiere tener a nadie por encima de él. No quiere reconocer a Jesús, porque entonces, si Jesús es Jesús, si lo reconozco, tengo que cambiar. Hoy Jesús sigue siendo insultado. ¿No es este el carpintero? ¿No es este el pobretucho que no tiene relevancia en nuestra sociedad? Hoy Jesús sigue siendo así, el no relevante. ¿No es este el de dudosa reputación? Hoy hacen mofas. Netflix hace mofas de Jesús. La sociedad sigue mofándose de nuestro Señor. Y Jesús sigue siendo rechazado. Versículo 5 dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado. Me maravilla esto. De nuevo observo que la fe, como hemos visto, activa las ganas, la voluntad y el poder de Dios para obrar. Versículo 5, y no pudo hacer allí ningún milagro. ¿Es que no pudo? ¿Es que se quedó sin poder? No, esto está hablando de la voluntad de Jesús. No quiso hacer, porque la incredulidad frente a la evidencia es lo que detiene a Dios. ¿Ok? Ya está. No lo hago. Pero también vemos la misericordia, salvo que sanó a unos pocos enfermos. Misericordia. Y estaba asombrado.
de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor. Se fue. Pero estaba asombrado de la incredulidad. ¿Por qué no tenían fe? Porque no querían ver. No hay mayor incapacidad para el ser humano a creer que el no querer creer. ¿Por qué las personas no pueden creer en Dios? ¿Es que les falta evidencia? Para nada. Para nada. Las personas no quieren creer en Dios porque no quieren creer en Dios. Tienen toda la evidencia. Pablo lo dijo en Romanos capítulo 1. Dios se ha manifestado al hombre. Dios ha mostrado su evidencia. Las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad se han hecho claramente visibles. De modo que no tienen excusa. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Ese Jesús asombrado. Para mal, por supuesto. De una forma negativa. ¿Cómo es posible? Quiero pensar que Jesús sintió frustración. Porque Jesús, como hombre, quería hacer en su casa, quería hacer en su tierra. Ese era su deseo. Pero sintió una tremenda frustración. Jesús se frustra. Porque ese versículo 6 nos da esa idea, infiere frustración. Y estaba asombrado por la incredulidad de ello. Sintió frustración. Y como estaba frustrado, decidió irse. Jesús frustrado. ¿Has sentido frustración alguna vez? Bueno, pues Jesús también la sintió. Es impresionante cómo el Señor Jesús sintió todas y cada una de nuestras emociones. Por eso la palabra dice que Él nos entiende perfectamente, sabe de qué estamos hechos, sabe que somos polvo. Él entiende porque Él atravesó todas nuestras circunstancias. También la frustración. Y se marchó a las aldeas de alrededor enseñando. Pero luego comisiona a los 12. La frustración del Señor, esto lo veremos para la semana que viene, la frustración del Señor no impide que Él viniera a terminar la obra que vino a hacer. O sea, Él tenía un objetivo y la frustración no impide que Jesús se quede paralizado, sino que continúa haciendo la obra. Queridos hermanos, hoy entiendo que el Señor también se frustra. Se frustra cuando este mundo, ante esta calamidad que estamos atravesando, no lo reconoce como Señor, no lo reconoce como el que puede. Tenemos la evidencia histórica de los evangelios, evidencia histórica, no es un cuento, no estamos hablando de Winnie the Pooh, no estamos hablando del unicornio, no estamos hablando de un cuento ficticio, estamos hablando de la credibilidad, de la evidencia histórica de estos evangelios. La persona de Jesús está corroborada de forma histórica. ¿Qué más evidencia necesita este mundo para entender que Jesús es quien dice ser? Pero sigue rechazado. Y yo puedo entender yo puedo pensar que Jesús se frustra. Jesús se frustra ante la pasividad de estos gobiernos que tenemos, que en vez de poner su confianza en Dios, están poniendo la confianza en ellos mismos, esperando que a ver cuándo logramos tener una vacuna eficaz. Y la vacuna vendrá, la vacuna llegará, porque el Señor Jesús aquí, salvo que no pudo hacer ningún milagro porque ellos impidieron, pero dice, y sanó a algunos pocos. El Señor siguió dando de su misericordia. Por eso la vacuna vendrá. Porque Dios quiere sanar. Pero el hombre está incapacitado por él mismo para reconocer a Jesús. Y Jesús se frustra. Si tú y yo como cristianos, como
personas que tenemos que predicar, como personas, por ejemplo, en nuestro ministerio. Nos frustramos cuando personas no quieren saber de Jesús. Le hablas, le das la evidencia y no me interesa. Y te frustras. Cuanto más el Señor, cuanto más el Rey, cuanto más el Creador, cuanto más Jesús, el hombre, Dios y hombre, se frustra todavía. Pero también se frustra cuando hay personas que han asistido por años a una iglesia, han escuchado el Evangelio de arriba abajo, de derecha a izquierda, pero todavía se rehúsan a creer que Él es Jesús y todavía viven una vida para sí de pecado. Querido, querida, si ese es tu caso, ríndete a la soberanía de Jesús, a la majestuosidad de Jesús, al señorío de Jesús. Él te ha mostrado que es Jesús, que es Dios, que es el Mesías, que es el Salvador. No sigas viviendo por ahí. No sigas viviendo por donde estás viviendo. Porque puede ser que un día Jesús se marche de tus contornos, como dice aquí el texto. ¿Qué te parece el texto de hoy? Es profundo, ¿verdad? Pues me gustaría que siguieras reflexionando en él. Me gustaría que lo que estamos haciendo aquí son pinceladas, darle un poquito de barniz, de color al texto para que tú y yo en la semana estemos meditándolo, que el Espíritu Santo nos llene más y más y más de este texto, que donde quiera que estés, mañana miércoles, donde quiera que estés meditando en esto. Meditando la frustración del maestro, meditando en que el maestro da evidencias todavía en nuestro tiempo, pero la gente lo sigue rechazando. ¿Cómo se sintió Jesús? ¿Cómo ese Jesús rechazado, insultado, infravalorado? Pero también si tú, que te llamas cristiano, que te haces llamar cristiano, estás viviendo una vida que no corresponde con lo que Jesús dice, piensa, medita, reflexiona en quién es este Jesús. No vaya a ser que se vaya de tus contornos. Así que, queridos, hasta aquí el tema de hoy. Hasta aquí la reflexión de hoy. Espero que te vaya muy bien en esta semana. Espero que te bendiga el Señor grandemente, pero que sobre todo su presencia esté contigo y te esté llenando cada vez más de su conocimiento. Nos vemos el próximo martes, si Dios lo permite. Chao, chao.